Muchas gracias a todos por aguantar, porque reconozco que es poco oportuno, justo la intervención de antes de la comida, hablar de salmones. Pero bueno, yo me llamo Joaquín Ferrer, formo parte del equipo de gestión de renta variable de Mutuactivos. Somos 6 gestores, estamos especializados por sectores, pero nosotros siempre defendemos que nuestra fortaleza está en el equipo y, de hecho, bueno, no somos un fondo de autor, evidentemente tenemos un responsable del equipo, que es Ángel Fresnillo, pero digamos que nuestro proceso de inversión está definido poniendo en el centro que la toma de decisiones sea a cargo del equipo. Hemos elegido el tema del salmón como caso de inversión porque encaja muy bien con un tema a largo plazo que nos gusta, una megatendencia, si queréis, que es la del crecimiento demográfico. Entonces, creemos que es una buena forma de jugarlo. Evidentemente, a estas alturas, pues probablemente sea una obviedad decir que ya somos cerca de 7.500 millones de habitantes en el mundo, que estamos creciendo al 2%. Los segmentos de población que más crecen son los de más de 14 años, por supuesto más de 65, cada vez somos más y más viejos, pero también es verdad que, aunque desgraciadamente siga habiendo mucha desigualdad y la renta no crece como debería, la riqueza no está bien distribuida, pero es un hecho que la renta per cápita sigue subiendo. En particular, yo llamaría la atención sobre el hecho de que la renta per cápita en China está convergiendo con la renta per cápita media mundial. En paralelo con esto, tenemos que el consumo de pescado se está disparando. Es decir, en lo que llevamos de siglo, el consumo de pescado en general ha aumentado un 33%. Desgraciadamente, la pesca, como sabéis, no es suficiente para cubrir este incremento de la demanda y tenemos que recurrir a la acuicultura, a la producción de pescado en piscifactorías. Nosotros vemos el salmón lo hemos definido ahí como un producto aspiracional, es decir, creemos que hay una relación entre el consumo de salmón y la renta per cápita del país. Evidentemente, también hay factores culturales que afectan a esto, pero evidentemente el salmón sigue siendo un producto de las clases medias, de las clases altas, hasta cierto punto aspiracional. Yo llamaría la atención sobre el hecho de China, que evidentemente el consumo per cápita es mínimo todavía, pero fijaos cómo su mercado ya tiene un peso, evidentemente explicado por la inmensa población de China. El mercado chino de salmón es significativo. Simplemente, si pensamos que China se pone a la altura de Vietnam, por ejemplo, que es medio kilo de salmón por cabeza y año, evidentemente China ya se pondría como segundo mercado solo por detrás de Estados Unidos. Además de los factores demográficos, de los factores económicos, tenemos hábitos de consumo que están cambiando y, evidentemente, todos queremos comer más sano y todos sabemos que el pescado azul en general, en particular el salmón, tiene un alto contenido en omega 3, que parece que hay consenso en que ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si unimos todos estos factores, lo que los distintos estudios están esperando es que el incremento de la demanda de salmón siga subiendo y en los próximos 5 años, dependiendo del estudio, este incremento de demanda está entre el 5 y el 8%. Por el lado de la oferta, tenemos, evidentemente, como decíamos antes, hay que recurrir a la acuicultura. Fundamentalmente, de lo que estamos hablando es que estas compañías hacen crecer los alevines del salmón en tierra, están entre 12 y 16 meses hasta que alcanzan un cierto tamaño. En ese momento se pasan al mar, a grandes jaulas cerca de la costa, donde están otros 12, 24 meses hasta que adquieren un tamaño suficiente como para recogerlo y dedicarlo a la comercialización. Hay una serie de restricciones en cuanto a la oferta. La primera es geográfica. El salmón solo se desarrolla si el agua del mar está por debajo de 18 grados y, evidentemente, eso limita las zonas de producción. Hemos puesto también los colores de los países, representan la renta per cápita. Yo os llamaría la atención hacia los cuadros de producción y consumo. Fundamentalmente, se producen unos 2,5 millones de toneladas de salmón al año en el mundo. Cerca de un 45% se produce en Noruega, el otro gran productor es Chile, con alrededor de un 20%. Pero primera restricción es una restricción geográfica. La segunda es más bien regulatoria, es decir, todos estos países que producen salmón, generalmente estas licencias, estas piscifactorías, están otorgadas en régimen de concesión. Y, evidentemente,
Eso tiene una serie de restricciones porque las autoridades concedentes de estas concesiones exigen unos criterios determinados de calidad, de tamaño del pescado antes de recogerlo, del crecimiento de año en año. Entonces, esa sería la segunda restricción, una restricción más bien regulatoria. Y por último, evidentemente, uno de los riesgos, una de las cuestiones que afectan mucho a estas compañías, uno de los problemas permanentes, es el de el contagio de plagas. Es decir, hay una serie de plagas que afectan al salmón y que limitan su crecimiento o directamente lo matan. La más conocida es el sea lice, la traducción en español sería algo así como la pulga del mar. Desgraciadamente no es una broma y dentro de las líneas de gasto de las compañías salmoneras, uno de los componentes más importantes es el importe que invierten en estos medicamentos que suministran a los salmones para evitar que se contagien. Entonces, un poco el panorama que hemos pintado es una oferta que está restringida, que va a crecer hasta un 5% en los próximos 5 años aproximadamente, y una demanda que va a crecer por encima de esa cifra. Lo normal es que tengamos presión sobre precios y por eso de ahí nuestro interés por la industria. ¿Cómo jugar esto? Bueno, tenemos en Noruega una industria, hay hasta 8 compañías con cierta liquidez que capitalizan en total cerca de 27 billion. Para que os deis cuenta de su relevancia, es un 14% del índice noruego. Y como veis, en los últimos 10 años lo ha hecho muy bien, es decir, es un índice que lo ha hecho muy bien. Estas compañías en conjunto es una industria que ha ido muy bien en el mercado. Nuestra opinión es, precisamente por este desequilibrio entre oferta y demanda, presión en precios, lo razonable es esperar que esto siga ocurriendo en los próximos años. En Mutuactivos tenemos 2 compañías en cartera. Tenemos una Marine Harvest, su nombre comercial es Mowi, que han cambiado ahora a principios de año. Es una compañía grande, tiene un market cap de 10 billion, suficientemente líquida. La mayor ventaja probablemente sea que esté muy diversificada en cuanto a las fuentes de producción. Replica, en cierta forma, el mix que hemos visto, el mix mundial. Es decir, en este caso Noruega representa algo más del 50%, Chile el 14%, pero también está muy expuesta a Canadá y Escocia, otras 2 zonas muy productoras de salmón. Otra ventaja es que tiene una gestión comercial integrada, es decir, que la red de distribución comercial está dentro de la compañía, no depende de terceros. Y desde un punto de vista de asignación de capital, el management ha dejado claro que todo el cash flow que genere, una vez que se asegure que mantiene un apalancamiento en torno a una vez deuda neta sobre EBITDA, lo va a dedicar a dividendos, con lo cual nosotros estamos esperando. En nuestros números, esta compañía ofrece al precio actual una rentabilidad por dividendo entre el 6 y el 8% en los próximos 3 años. La segunda compañía que tenemos en nuestro fondo de Small Caps es Norway Royal Salmon. Norway Royal Salmon, si antes hablábamos de diversificación, aquí lo que tenemos es concentración. Es decir, es una apuesta por la región norte de Noruega. Esta región, al tener aguas más frías, eso favorece o hace más difícil el contagio de estas enfermedades de las que hablábamos antes de los salmones y estabiliza la producción. Entonces, Norway Royal Salmon tiene un plan de CAPEX bastante intensivo en los próximos 4 años para desarrollar una serie de concesiones que tiene en el norte de Noruega y, de hecho, es la compañía que esperamos que en términos relativos sea la que más crezca de aquí a 4 años. Es mucho más pequeña, menos líquida, 900 millones de market cap y evidentemente cotiza a múltiplos inferiores. Yo añadiría una cuestión quizá más especulativa, ¿no? Pero siendo la compañía más pequeña, esperando cierta consolidación en el mercado, yo no descartaría que fuera la pieza del puzzle que encajara en cualquier proceso de consolidación. Además, los accionistas principales de Norway Royal Salmon son financieros, con lo cual no creo que hicieran feos a una oferta. En cuanto a potencial, tenemos en Marine Harvest, en Mowi, tenemos un potencial hasta nuestro precio objetivo de cerca del 30% y de algo más del 35% en el caso de Norway Royal Salmon. Y bueno, yo había intentado ajustar más o menos mi tiempo a los 10 minutos, pero vamos, espero que ahora la organización tenga el detalle de darnos un poco de salmón en el cóctel. Guardemos los segundos para las preguntas. Muy bien. Venga.
Por aparte hay muchísimas, y han ido desde casi al principio de la exposición. Las primeras, tú has hablado de aspectos positivos para la salud, como el omega 3, pero también hacen la pregunta respecto a si el salmón de cría, del cual se habla de enfermedades, del tema de altas dosis de antibióticos, si eso es saludable. Saludable. Bueno, sabéis que el pescado en general hay dos tendencias que son nocivas para la salud. Se habla del plomo y se habla de los microplásticos. Entonces, evidentemente, eso está ahí y son cuestiones que preocupan a la sociedad. Evidentemente, yo creo que hoy por hoy la inmensa mayoría de los especialistas piensan que las ventajas están por encima de los inconvenientes. No sé cuantificar una cosa y otra, pero vamos, me da la sensación que hoy por hoy las tendencias de consumo siguen favoreciendo el consumo de salmón, fundamentalmente por el omega 3 y por las enfermedades cardiovasculares. Y el tema del cambio climático, ¿cómo lo tenéis metidas aquí en vuestra ecuación? Aquí apuntan al tema de que se necesitan que las aguas estén por debajo de una temperatura concreta y la temperatura del planeta está subiendo. Por ahora no está afectando, es decir, no parece. Todas estas compañías, uno de los riesgos que tienen, riesgos digamos de gestión de corto plazo, son que unos años hay cambios estacionales y hay inviernos menos duros que otros y eso perjudica o favorece, dependiendo de los casos, el desarrollo de los salmones en el mar y lo rápido que toman peso. Si el agua no está suficientemente fría, generalmente estas compañías lo que deciden es dejarlo más tiempo en el mar hasta que se desarrollen más los salmones. El cambio climático, bueno, supongo que nos preocuparemos por otras cosas antes de cómo lo han hecho las acciones del salmón. Por ejemplo, para una recesión, ¿cómo podría afectar? Pero eso no es cambio climático, ¿no? Esto es... No, dices, nos preocuparemos por otras cosas. Digo, pues a ver, por una recesión, por ejemplo, ¿cómo afectaría el precio? Hombre, yo creo que siendo un producto de consumo básico y viendo que cada vez más las prioridades se centran en la salud, yo creo que estamos razonablemente protegidos. Y ahí, por ejemplo, si China evolucionase, asumiera consumos en esta línea, ¿lo tienes valorado? Aquí apuntan directamente un escenario optimista en valoración si China alcanza un consumo de... No lo tenemos. En nuestra valoración simplemente lo vemos como un upside adicional, pero no consideramos, simplemente asumimos ese crecimiento de en torno al 6% en la demanda. Desde luego, si China, que como hemos visto en ese gráfico, consume ahora mismo alrededor de 100 gramos de salmón por persona y año. Si efectivamente las clases medias en China empiezan a crecer y ocurre como ha ocurrido en el resto del mundo, que el salmón se convierte en un producto popular, evidentemente tendríamos que cambiar significativamente nuestras estimaciones al alza. ¿Y cómo veis la competitividad del salmón atlántico de cría versus el salmón del Pacífico de cría, por ejemplo, Chile? En Chile se cultiva el salmón atlántico-pacífico, originalmente evidentemente estaba en el Atlántico y en el Pacífico, pero son dos especies distintas. En Chile se crían los dos. El Pacífico tiene un cierto descuento contra el Atlántico, si no me equivoco, y el destino del salmón chileno Pacífico es fundamentalmente Japón. En Japón es mucho más popular el Pacífico que el Atlántico. Entonces yo diría que está bastante encasillado en esa... no está creciendo ni mucho menos al ritmo del Atlántico y está muy limitado tanto en el mercado de producción, que es el chileno, como el de consumo, que es el de Japón. En la exposición has dejado entrever que habría posibilidad de que esa compañía fuese adquirida. ¿Qué probabilidades das a un proceso de concentración en el sector? Hombre, en el sector, proceso de concentración, yo creo que elevado, sí. Digamos, 40%. ¿Con base en qué? Hombre, porque yo creo que hay economías de escala y que es interesante para las compañías más grandes, que es tan difícil crecer, dado que el crecimiento orgánico no está a su alcance, pues tendrán que recurrir al crecimiento inorgánico. Como son concesiones que son limitadas, tiene mucho valor para las compañías grandes comprar estas concesiones que solo pueden hacer vía adquisición de compañías pequeñas. Perdóname que no te mire porque están entrando constantemente preguntas. Una persona pregunta, ¿10.000 millones es small cap? No, esa la tenemos. Tenemos dos fondos. En Mutuactivos tenemos, evidentemente, Mutuafondo España, que es nuestro fondo estrella,
con el que ya acaba de cumplir 10 años. Tenemos luego un fondo de compañías large caps europeas, que es donde está Marine Harvest. Y acaba de consumir el tiempo, pero bueno, ya que te hemos quitado un poco de la exposición, la valoración de las existencias de salmón fue uno de los focos de fraude en Pescanova. Las existencias de esta compañía tardan años en engordar. ¿Es un negocio muy exigente en circulante? Es un negocio que tiene mucho invertido en circulante, efectivamente. No supone el working capital, yo no diría que supone una salida de caja muy tan grande o con tantas variaciones como tenemos en las compañías de construcción españolas, por ejemplo, que nos pueda dar un susto a corto plazo. Perfecto. Lo de Pescanova fue un fraude. Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias.